Fe, tercera parte. Si entendemos que la fe es una confianza o convicción que lleva a la obediencia a Dios, entonces será fácil saber cómo edificar la fe. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les aumente la fe, Jesús dijo lo siguiente. En Lucas 17, 5 al 6, leemos: Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais la fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. El grano de mostaza, o la semilla de mostaza, era una semilla muy pequeñita, de las más chiquitas que se encontraban comúnmente en los tiempos de Jesús. Pero, a pesar de ser una semilla pequeña, puede producir un gran arbusto. Muchos creen que lo que Jesús está diciendo es que basta con una pequeña fe como para poder hacer milagros. Pero no es el caso en este contexto. El cómo, cuando dice cómo un grano de mostaza, aquí se refiere al proceso de crecimiento. Así como el grano de mostaza, una vez plantado, dado el tiempo y las condiciones apropiadas, crece para ser un gran arbusto lleno de semillas, del mismo modo, la fe requiere de un proceso por el cual plantamos la semilla y en su temporada comenzará a dar fruto. La semilla inicial puede parecer muy chiquita, pero tiene todo el potencial para dar todo el fruto que tiene que dar. En Romanos 1, 16 y 17 se nos dice que en el Evangelio de Dios se revela una justicia por fe y para fe. En el griego, esta expresión, traducida de una forma más exacta, se leería desde fe hacia fe, y quiere decir que se parte de una pequeña fe y se llega hacia una fe mayor, y luego el proceso vuelve a comenzar haciendo un ciclo de crecimiento constante en la fe. Los discípulos querían que Jesús les aumente la fe. Quizá lo que ellos buscaban era algo instantáneo, algo, se podría decir, hasta mágico o milagroso para poder hacer crecer la fe de inmediato. Pero Jesús les dice que ellos, como el grano de mostaza, debían someterse al proceso de crecimiento en fe. No iban mágicamente a tener una fe que mueve montañas. Lo que tenían que hacer era hacer crecer su fe y, dado el proceso, podrían en algún momento decir al sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. En Romanos 4, 19 y 20 leemos: sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. Aquí se está hablando de Abraham. A Abraham, Dios le había prometido tener un hijo con Sara, pero tanto él como Sara eran ya estériles, estaban muertos en su capacidad para procrear. Aún así, Abraham no dudó de la promesa de Dios, pero dice que fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. Abraham consideró su situación y lo imposible que era desde el plano humano tener un hijo, pero no dudó de Dios, y dice la Escritura, fue fortalecido en la fe. ¿Quién lo fortaleció en la fe? Y sin duda, Dios. ¿Y cómo fue fortalecido en la fe? Ahí lo dice bien claro: dando gloria a Dios. Aquellos que predican sobre la ley de fe, o que hablan de la fe como un poder de la mente o una actitud positiva, hacen un gran énfasis en el desarrollo de la fe. Sin embargo, con frecuencia quienes se ocupan tanto de desarrollar la fe, en el momento que algo falla, terminan por culparse a sí mismos por no tener suficiente fe, y comienzan también a dudar y estar intranquilos sobre si realmente tienen o no tienen fe. Pero lo que vemos en las Escrituras es que cuando los discípulos pidieron a Jesús que les aumente la fe, Él no les dijo que se concentraran en tener más fe, sino que los reenfocó, les dijo que el aumento de la fe iba a ser un proceso. Y en Romanos vemos cómo Abraham creció en su fe, no por concentrarse en aumentar la fe, sino que él se concentró en glorificar a Dios en su vida. Y Dios se encargó de edificar su fe. La gloria, aún por el crecimiento en la fe, fue de Dios y no de Abraham. Y Abraham es llamado el padre de la fe y nuestro ejemplo a seguir en cuanto a la fe. Como dije en los otros audios de este estudio, la fe se desarrolla por medio de la información y por medio de la experiencia,
por medio de conocer a Dios y de tener un andar y una relación con Él. Así que la forma de edificar la fe no es concentrarnos en tener más fe, sino en conocer más a Dios a través de su palabra y en practicar el andar con Dios, glorificándole con nuestras vidas, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Gálatas 5:22 nos dice que la fe es parte de un fruto del andar espiritual. Gálatas 5:22 nos menciona un fruto del Espíritu que tiene 9 componentes, entre ellos la fe. Como todos sabemos, ningún fruto se origina en sí mismo, sino que es parte de un árbol, el cual crece a partir de una semilla que es plantada, regada y cuidada apropiadamente. Del mismo modo, la fe no crece por sí misma, requiere de una semilla que debe ser plantada y regada hasta que dé fruto. Esa semilla que debe ser plantada es la palabra de Dios. Como dice Lucas 8:11, cuando la palabra de Dios es plantada en nuestro corazón y es cuidada apropiadamente, con la reflexión, con la oración y con la práctica, va a ir creciendo y dando fruto espiritual con las 9 características que Gálatas 5:22 y 23 nos menciona. Gálatas 5:22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estas son características que van a surgir de un andar espiritual, pero lo que necesitamos hacer no es concentrarnos en tener más amor, más gozo, más paz, más paciencia, etc., sino que debemos plantar la semilla. La palabra de Dios es la semilla y la forma de cuidar esa semilla es meditar en la palabra de Dios y andar conforme a esta palabra. Salmos 1, del 1 al 3, dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Salmos 119, 24 y 25 dice, tus testimonios son mi delicia, y también mis consejeros. Mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. Y en Salmos 119, 97 leemos, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. En estos salmos podemos ver cuál era el secreto de David para tener esa fe que él tenía. Él amaba la ley de Dios y meditaba constantemente en ella. Él se deleitaba en los testimonios de Dios. David jamás dijo que él meditaba en cómo tener más fe. Él no se deleitaba en cuán creyente era él se deleitaba en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Él estaba constantemente plantando y regando la semilla de la palabra, y como resultado su fe, su confianza, su convicción, su amor por Dios iba en incremento. Hay un principio espiritual fundamental en las Escrituras, que es el de siembra y cosecha. Proverbios 1:20 nos dice, la sabiduría llama en las calles, da su voz en las plazas. El 22 dice, ¿hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlarse y los necios aborrecerán el conocimiento? 23. Volveos ante mi reprensión. He aquí, yo os manifestaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Pero por cuanto llamé y os resististeis, extendí mis manos y no hubo quien escuchara, más bien desechasteis todo consejo mío y no quisisteis mi reprensión. Yo también me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os llegue lo que teméis. En el 31 dice, entonces comerán del fruto de su camino y se saciarán de sus propios consejos, porque su descarrío matará a los ingenuos y su dejadez echará a perder a los necios. Pero el que me escuche habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Aquí la sabiduría de Dios es personificada, como si estuviera hablando, y dice que la sabiduría de Dios ha sido proclamada, y quien escuche esta sabiduría y la aplique en su vida, dice, habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Sin embargo, quienes no quieren aplicar la sabiduría de Dios en sus vidas, terminan por comer del fruto de su camino,
o sea, se van a descarriar y les va a ir mal. El apóstol Pablo expresó este mismo principio en Gálatas 6, 7 y 8. Allí Pablo dice: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna». Pablo dijo que Dios no puede ser burlado y que cada uno cosecha lo que siembra. Si Dios estuviera forzado a bendecir a alguien con una actitud positiva, aun si esa persona estuviera sembrando para su carne, entonces, claramente, Dios podría ser burlado. De hecho, si hubiese una ley de fe que funciona por igual para creyentes e incrédulos, ¿no podría el incrédulo burlar a Dios y obtener solo por fe todos sus beneficios, aun cuando en su vida está sembrando contra Dios? Sin duda, los incrédulos e impíos muchas veces son prosperados en sus vidas, pero esa prosperidad no viene de Dios, es una prosperidad exterior que tarde o temprano se marchitará, como dice Santiago 1:11. Si queremos una buena cosecha en nuestra vida, una cosecha de bendiciones para esta vida que perduren hasta la vida de la era venidera, tenemos que sembrar para el espíritu y no para la carne. Tenemos que sembrar la palabra en nuestros corazones e intentar vivir conforme a los principios que Dios nos dejó en las Escrituras. 1 Corintios 13:13 nos dice: «Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor». La Escritura nos dice aquí que el amor es mayor que la fe, y el hecho es que cuando hay amor, el amor mismo es un combustible para la verdadera fe. Cuando amamos a alguien, confiamos en esa persona y somos impulsados a hacer cosas para complacer a esa persona. Del mismo modo, en la medida que nuestro amor por Dios crece, no solo vamos a confiar más en Él, sino que también desearemos más y más hacer lo que le agrada. Gálatas 5:6 dice: «Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor». En la frase, la fe que actúa por medio del amor, esa palabra actúa, en griego, está en voz media. Por esa causa, conforme al texto griego, podría traducirse como la fe que se expresa mediante el amor. Lo que nos está transmitiendo este versículo es que la verdadera fe se hace manifiesta al mundo por medio del amor. Si realmente confiamos y obedecemos a Dios, esto va a hacerse notorio a través de nuestro andar en amor. Una fe que no se expresa mediante el amor no es la fe bíblica, no es la clase de confianza y convicción que Dios quiere de nosotros. Más adelante, Pablo dice, en Gálatas 5:13, «Vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien servíos los unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Todo esto está en el contexto de andar en espíritu y de producir fruto del espíritu. Así que si queremos realmente producir mucho fruto, tenemos que tener confianza en Dios, y esa confianza en Dios se expresa a través de amar a Dios y amar a nuestros hermanos en Cristo. El amor es la expresión externa de la fe verdadera. Si vemos a alguien con aparentemente mucha fe, pero que no se está conduciendo en amor, deberíamos dudar de qué clase de fe es la que está manifestando. Hasta acá la tercera parte de este estudio sobre la fe. Vamos a seguir analizando la fe en próximos audios y vamos a entrar en lo que es la fe y la prosperidad, la sanidad, la manifestación de fe, la oración y muchas otras cosas más, así que no se lo pierdan.